quiero leer capítulo 13, versículo 1. Eso sí, me gustaría que lo busque como para que lo tenga como referencia. San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y así regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Hay una canción muy vieja y que siempre la cantan los niños que dicen Cristo me ama. ¿Sí? ¿La recuerda? Cristo me ama. Bien lo sé, dice. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Canción muy sencilla con esta realidad que leímos. Que esta realidad de que Jesús nos ama. Es una verdad tan sencilla pero profundamente transformadora para el que lo entiende. En los evangelios vemos que Jesús tuvo una relación cercana y personal con sus seguidores y esa misma relación hoy quiere tener con nosotros. Porque Él nos ha llamado seguidores, nos ha llamado discípulos. Y a lo largo de su ministerio, esos 3 años de ministerio que Él ha estado, el trato de Jesús hacia sus discípulos fue creciendo y profundizándose. Por eso es que quiero hablar acerca de ese amor cada vez más maduro que Jesús tenía hacia sus discípulos, paciente y comprometido, que Él fue desarrollando con cada uno de ellos. Así que quisiera hablar acerca de ese amor ascendente que Jesús tuvo con los suyos y que Jesús tiene hoy en día con nosotros. Primero los llamó discípulos. Dice Mateo 4, Juan 8 dice, entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en Él. Y preste mucha atención. Jesús les dijo a los judíos que iban a la sinagoga, iban al templo, tenían la Torá, tenían los sacerdotes, los rabinos. Si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, no le decía a las enseñanzas del templo, a las enseñanzas de la Torá, del Pentateuco. Jesús, ¿qué decía? Mis enseñanzas. ¿Qué diferencia? Por eso es lo que hablamos acerca de la necesidad de enfocarnos en Cristo y no tanto aún en la palabra en sí, que no es mala, pero el seguidor de Cristo escucha ¿a quién? A Cristo. Entonces, si se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Así que, primero los llamó discípulos. ¿Y a quién llamó discípulos? A personas comunes para formarlas como sus alumnos. La palabra discípulo es alumno. Nosotros quizás lo vemos mucho desde el lado espiritual, pero es un término muy, muy común cuando hay una relación de discipulado, de enseñanza, de adoctrinamiento. Y en definitiva, eran 12 alumnos, en las cuales él estaba
preparándolos. No eligió a los más intelectuales, ni a los más capaces, ni a los más populares. Eligió pescadores, gente sencilla, recaudadores de impuestos, a quienes tenía una finalidad que era transformarlos, enseñarles, ejercer una relación de maestro-alumno sobre ellos, no para que esta gente le enseñe a él, sino esta gente sea transformada por él. Gente muy común, gente que hoy en día salimos a la calle, vamos por la feria y vemos gente común. No vemos a Mirta Legrand comprando un salchichón en la feria acá del barrio. Que aún nosotros como que vemos esas personas que viven en otras zonas, gente común como nosotros. Jesús llamó con la intención de transformarlos. ¿Transformarlos en qué? En sus alumnos, en sus discípulos. Dice Mateo 4, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, que también lo llamaban Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Dice que Jesús los llamó y que les dijo, vengan, síganme. Yo les enseñaré cómo pescar personas. Volvemos a lo mismo, una relación de maestro-alumno. Jesús les quería enseñar cómo en algún momento que lo vemos mucho más desarrollado en Hechos, ellos cautivarían multitudes, serían parte de esa idea original, ese plan original de Dios que se llama iglesia, en donde había que concentrar gente, llamar gente, ayudar a la gente, guiar a la gente, que la gente que no conocía a Jesús lo conozca. Y Jesús a esto le llamó pescar personas, atraer personas. Y utilizó algo muy figurado de acuerdo a su oficio. Es como que utilice otro en otro rubro, utilice otro ejemplo, pero utilizó en el lenguaje que ellos entendiesen qué es lo que Jesús quería hacer. No tenía nada en particular el término, sino la manera en cómo se refería al público que él estaba hablando. Dice que enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Jesús llamaba a sus discípulos no solo a seguirlo, sino a prepararse para hacer lo que él mismo hacía. No solo fueron alumnos, sino que los invistió de una gran responsabilidad espiritual. La idea no era que ellos aprendan solamente la fórmula, por así decirlo, porque tampoco había mucha fórmula. Ellos vieron a Jesús que enseñaba, que tenía compasión por la gente. También vio que Jesús tenía poder. Ellos en ese momento no tenían ese poder, que en Hechos de los Apóstoles se descendió el Espíritu Santo y fueron portadores de ese poder. Pero mientras tanto, dice, narra más detalladamente en Marcos, que los mandó a hacer milagros ungiendo con aceite a la gente. ¿Sí? Una práctica que era habitual en ese tiempo cuando el aceite simbolizaba el Espíritu, pero ellos iban con su recipiente de aceite para orar por los enfermos.
¿Jesús ungía? No. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo. No necesitaba hacer unción de aceite. Más allá de lo que leemos, que se hace una breve referencia en Santiago, pero nosotros no nos enfoquemos tanto en la unción de aceite, si ya fuimos llenos del Espíritu Santo y hablamos nuevas lenguas y podemos poner las manos sobre los enfermos y sanen, ¿sí? Recordemos que esa práctica Jesús la estableció en Marcos cuando salían a ausencia del Espíritu Santo. ¿Jesús qué hacía? Ponía las manos sobre los enfermos para ser sanos, le hablaba a la enfermedad, le hablaba a los demonios de enfermedad que salgan de las personas, y milagros ocurrían de una manera extraordinaria. Y ellos aprendían de eso. Jesús no solo los preparó, sino los mandó a practicar, ¿sí? ¿Vieron cuando uno tiene una parte teórica y también una parte práctica? Jesús les enseñó el Sermón del Monte, les enseñaba cada vez que venía algún sacerdote o algún rabino que lo desafiaba, y él enseñaba con sus respuestas. Jesús daba parábolas, daba palabras tan lindas y tan oportunas, pero llegó un momento que le dijo: muchachos, ¿la meta cuál era? Ser pescadores. Bueno, vayan. Ahí fue la misión de los 70, los mandó. También los ha mandado de 2 en 2 a ir a dar a conocer el reino de Dios. No solo les dio el mensaje, sino los preparó para hacerlo, les hizo la práctica. Les dijo, porque en definitiva eso era lo que iba a seguir cuando Jesús no esté. Por eso Jesús hizo un verdadero discipulado y muy práctico con ellos. No fue solamente una enseñanza linda y teórica, sino que fue muy práctica, pero muy práctica. Por eso Jesús sanaba, ustedes van a sanar. Ellos con su aceite, yendo para sanar a los enfermos. Ellos, en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, y ellos se sorprendían de cómo los demonios se sujetaban, porque para eso fueron llamados, para enseñarles. En un momento no muy lejano, el maestro no estaría, y no solo el maestro no estaría, sino el poder del maestro ya estaría dentro de ellos. ¿Recuerdan que Jesús les dijo: serán investidos del poder de lo alto, revestidos del poder de lo alto? Tendrían, por así decirlo, como una capa de superhéroe, en donde ya el poder no estaba en el aceite, como un símbolo del Espíritu Santo, sino estaba en sus manos, porque ya serían las manos de Cristo sanando y libertando a las personas. Los invistió de esa gran responsabilidad espiritual. Eran personas que me llama la atención, eran personas anónimas a la sociedad. ¿Sí? No llamó a Nicodemo, no llamó a sacerdotes preparados, llamó personas comunes, quienes le darían una nueva identidad, por lo que implica un nuevo propósito. Mateo 16, 24 dice: pero luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, debe abandonar su propia manera de vivir,
tomar su cruz y seguirme. Y ya lo hablamos varias veces. Cuando hablamos acerca del Evangelio, nosotros podemos resumir el Evangelio en la vida de Jesús, en el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Jesús es el Evangelio. Y el plan de Jesús y la meta de como cristiano no es que vivamos bien acá, que tengas tu casita, tus hijos. Eso es una añadidura, algo lindo, está buenísimo. Es algo que desearlo no está mal, pero hay algo más profundo. Jesús nació, como cuando hablamos en Navidad, ese bebé que nació, ya había una corona de espinas preparado para cuando sea grande, para que padezca, para que muera. Ese bebito tan lindo nació para morir. Y de eso se trata el Evangelio, de la muerte a uno mismo, para que crezca Cristo. No es de prepararnos para la vida y que a veces creemos que sin darnos cuenta, predicamos un evangelio tan humanista que le invitamos a la gente a que venga, a se acerque, que el Señor va a suplir sus problemas, lo va a ayudar, lo va a sanar, que no está mal, pero Dios tiene un plan mucho más grande que eso. Y el Señor no es una lámpara de Aladino que le pedimos deseos y los hace. En estos bancos, a lo largo de décadas, miles y miles de personas han pasado que se han acercado al Señor con peticiones, con cosas, con deseos, con metas para que sean bendecidas. El Señor lo único que quiere es que te corras para que crezca Él. Que encomiendes al Señor tus caminos para que Él haga lo que le place, porque Él es el Maestro, Él es el Señor. ¿Está mal pedir? No, no está mal pedir, pero está mal transformar un evangelio en una lista de compras. Le decimos, sí, Señor, como hablamos la semana pasada, tenemos que aprender a buscar al Señor por amor, no porque acercarnos cuando tenemos... Amor aún en el medio del dolor, porque que las vamos a pasar. Y encima que nos garantiza que el sufrimiento va a ser por poco tiempo, con más razón, sabiendo que si Él está al control, Él sabe lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que nos gustaría. Pero ¿sabe qué palabra espera Él? Sea hecha tu voluntad. Me encantaría tener una casa de vacaciones, pero Señor, sea hecha tu voluntad. Me encantaría que mis hijos tal cosa, pero Señor, haz lo que tú quieras. Me encantaría, Señor, tener un auto, pero hágase tu voluntad. Y les digo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quizás no te lo da ahora, quizás en algún momento te lo dará. Él sabe cuándo dártelo. No le tenemos que enseñar al Creador qué hacer con la creación, cómo manejar los tiempos de la creación. Por eso es que el Evangelio está ligado a la muerte. El Evangelio está ligado y el ejemplo de Jesús nos lo demuestra. Está ligado a que Él crezca y que yo mengüe. Ese yo espamentoso, complicado, esa alma dolida, que realmente decís, Señor, lo que vos quieras con esto. Entiendo que es poco tiempo, no voy a sufrir mucho, no voy a padecer mucho, porque ya lo has enseñado por medio de tus apóstoles. Será poco tiempo. Bueno, Señor, aprovechemos bien el poco tiempo. O aprender la lección, o aceptar la transformación como
parte de nuestro estilo de vida. Por eso Jesús decía, el verdadero discípulo, no es el que anda alardeando del Evangelio como es aquel que habla y enseña diciendo, hay que llevar la cruz, amigo. Duele, es muy doloroso, es muy triste. La vida es súper injusta. ¿Y estamos de acuerdo con eso? ¿La vida es injusta? La vida es súper injusta. Los que más tienen son los que no deberían tenerlo, y los que menos tienen no. Es injusta. ¿Quién soy yo para condenarlos? Señor, vos lo permitiste así. Señor, haz tu voluntad. Quiero ser tu discípulo, sé que tendré que cargar la cruz. No va a ser fácil. Lo único que sé que al final de todo este tiempo, todo se va a tornar para mi bien. Todo. Pero todo, ¿eh? Aunque uno ve y dice, ¿quién me libra de este lío? Como dijimos, nuestra vida es como un ovillo que está todo enredado, lleno de nudos, apretado así. ¿Quién me librará de este lío? Quédate tranquilo que el Creador sabe cómo poner cada pieza en su lugar. Pero entendamos que el discípulo sufre. Si vemos la vida hoy vemos el Vaticano como continuación de la Iglesia de Roma, la continuación del legado de Pedro, y los vemos tan ornamentales, tan vistosos así, tan con su vestimenta, con sus capillas tan hermosas. No hablando de lo que enseñan, no, hablo de algo más exterior. Y pensar que Pedro fue crucificado al revés. Pedro dio su vida y todos los apóstoles murieron maltratados, golpeados, entregados su propósito, encarcelados. Pablo y Silas, ¿recuerdan cómo estaban ellos? La pasaron, encadenados, ¿y qué hacían? Alababan al Señor. La tenían re clara. Está buenísimo que lo tengamos claro. Porque si no te venden gato por liebre. Por eso enfócate en el verdadero evangelio para que te dé resultado. Porque si vivís un evangelio que es el alimento de tu alma, llega un punto que te vas a sentir defraudado, porque decís, ¿por qué las cosas no cambian? Que las cosas no van a cambiar. Los que tenemos que cambiar, ¿quiénes somos? Nosotros. Jesús era el maestro y su misión era ir a la cruz. Con esto les enseñó una nueva meta de vida, llevar la cruz, tanto en sentido literal como espiritual. Literal, muriendo a nuestra vida pasada, y espiritual, entregando su vida por causa de Él. Jesús reivindicó la vida de aquellos que han sido llamados dándole un propósito. El pescador lo convirtió en un predicador, en un pastor. Pastores, personas que se dedican a guiar, contener, aconsejar. La Iglesia Católica se llama sacerdotes. Nosotros, evangélicos, nos llamamos, este término quizás más bíblico. En definitiva, lo mismo, pastores, personas que guían personas, aconsejan, predican la palabra. Hacemos un seguimiento espiritual, ayudamos a la gente en su necesidad, no dándoles comida, sino orando, guiándolos. Sí, siempre usamos los recursos que tenemos.
de pescadores de hombres a pastores, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? No es lo que hoy hablan, se hablan de apóstoles. El apóstol bíblico, de acuerdo a lo que hablan las Escrituras, es aquel que funda iglesias. Y para fundar una iglesia tiene que haber un público que no conoce a Cristo. Y una iglesia, un lugar donde no hay iglesia. ¿Sí? El apóstol es lo que quizás hoy denominamos misionero, que va a un lugar donde no hay una iglesia y forma una iglesia, en la cual después o la pastorea o se va a otro lugar a abrir otra iglesia y deja ese lugar a un pastor. Apóstoles no son esos que predican a multitudes de cristianos. No tiene lógica el término. No es lógico que un pastor predique a cristianos. Pastor predica, o un pastor saliendo por YouTube, un apóstol saliendo por YouTube, no tiene sentido. Ese es el mal uso o lo mismo que pastores que no pastorean y les llamamos pastores porque predican. No, hay gente que son buenos oradores, son buenos predicadores, pero tampoco son pastores, porque el pastor está con la gente. El pastor te manda un mensaje, te pregunta cómo estás, te da un presente. Eso es un pastor. Pastor no es alguien que predica y que vos cuando necesitas hablar te presenta a alguien que lo hace. Siempre el pastor Jorge decía, el pastorado está limitado por la cantidad de gente a la cual el pastor puede llegar. Si usted necesita hablar conmigo, hable conmigo. O nosotros, en la medida que podemos, les mandamos un mensaje. Si no pueden venir, los vamos a visitar. Si están enfermos, los vamos a ver. Esa es la tarea del pastor. Sí, es lo que debería hacer un pastor. Y si estás en una iglesia donde no llegas a tu pastor, entonces no es tu pastor. ¿Me entiende? Me digas iglesias, que está bien, no es parte de esto criticarlo, pero simplemente el buen uso de los términos. Por eso hablo de los apóstoles. El apóstol está en el medio de la nada, el verdadero apóstol está en el medio de la nada hablando de Cristo para que la gente se convierta. No está en una iglesia hablándole a pastores o a cristianos. Todo esto va al buen uso del término. ¿Sí? Llamemos las cosas por su nombre, porque si no terminamos confundiéndonos o terminamos... por eso digo, usemos la cabeza aún para este tipo de cosas, para discernir qué es A y qué es B y qué es C. El Señor les dio un propósito, les dio les dio un nuevo propósito, formó apóstoles. El apóstol Pablo formó la iglesia. ¿Qué iglesia formó Pablo? A ver, una iglesia mencioné. Tesalónica. Fundó Tesalónica. No fue a una iglesia formada. Él habrá empezado hablando por las calles o en alguna casa de alguien que conocía. ¿Y qué empezó a hacer? Hablar de Cristo. Empezó con 1, con 2. Y cuando hablamos de las iglesias que tenemos las cartas, en general son casas. Iglesias de 6, 8 personas, 10. La iglesia no es un inmueble, la iglesia somos nosotros. El inmueble es el lugar que nos juntamos porque no entramos todos en nuestra casa. Y tenemos un lugar reservado para juntarnos. Por eso, cuando Pablo les mandaba eso, quizás eran 2 o 3 familias cuyos integrantes se convirtieron y se juntaban y venía de viaje Marcos y contaban las cosas que Jesús hablaba, Jesús enseñaba y ellos escuchaban las cosas que ellos habían visto y oído de Jesús.
y después les llegaba una carta del apóstol Pablo y después les llegaba un fragmento de la carta de la iglesia de Colosas para que ellos también la lean, y la iglesia así crecía. Transformó pescadores en apóstoles, en pastores, en maestros, en evangelistas. Por eso digo, uno ve, y en eso soy muy crítico a uno mismo. Las iglesias, la iglesia evangélica está muy lejos del modelo primitivo. Tal cual la iglesia católica, dicen ellos, afirman tener nacer de Roma, de la iglesia de los romanos, y ser el legado de Pedro. Pero uno lee y ¿dónde está todo el lenguaje que hoy conocemos? ¿Dónde están? Hoy en día nos pasa lo mismo con los evangélicos. No es cosa de criticar al católico, y también hay que criticarnos a nosotros mismos. Desde tener una iglesia y eso que nosotros somos bastante ortodoxos en lo que cantamos, en lo que enseñamos, en lo que decimos. No tenemos luces raras, no hacemos show, no hacemos pogo. Pero ¿se imaginan la iglesia primitiva así? No. Entonces es una crítica a nosotros mismos, llamarnos evangélicos y estar tan lejos. La iglesia está centrada en el judaísmo tanto que nos enseña las historias de Daniel, de Abraham. Cuando las iglesias en el tiempo del siglo I se transmitían lo que los apóstoles enseñaban acerca de Cristo, o las cartas apostólicas. Y es una crítica y un golpecito con cariño para nosotros mismos. El evangélico también está bastante corrido de eje. ¿Sí? No miremos mal al católico porque los evangélicos estamos bastante corridos de eje. Qué bueno sería que este año el Espíritu Santo reviva la iglesia primitiva con aquellos que lo busquen. Qué lindo sería. Donde el Espíritu Santo se movía con tanta fluidez. Pero mientras nos corramos de eje, Él no toma lugar. Por eso, gloria a Dios por la transformación que producen aquellos que están dispuestos a aprender de Él y seguirlo. Miren que dice Hechos 4, en ningún otro, palabras de Pedro, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Asombrados, ¿cuántos sabían? ¿Pero por qué era eso? Pues los preparó, el maestro los preparó, les enseñó, el Espíritu Santo moró sobre ellos y eran como escuchar hablar a Cristo. Los escuchaban ellos y no podían creer. Era Cristo hablando por boca de los apóstoles. La gente queda asombrada de lo que eran. Por eso el Señor nos llama a que seamos discípulos para que tengamos una nueva forma de vivir y una nueva identidad en Él. Amén. Vamos un escalón arriba. Los llamó amigos, Jesús. Primero los llamó discípulos. Después los llamó amigos. Juan 15.
este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar su vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús pasó a llamar amigos, ¿a quiénes? A los discípulos. Ya no era solo una relación de alumno-maestro, sino el amor ascendió un grado. Los llamó amigos. Más allá de la relación maestro-alumno, habló de una amistad cercana, de un vínculo sin distancia ni jerarquías frías. Que Dios hecho hombre te llame amigo no es poca cosa. Que el Creador te abrace y te diga, Él es mi amigo. ¡Qué tremendo! Porque aún y entre nosotros somos amigos. Quizás porque no compartimos tiempo, quizás porque no pensamos... Creo que el mayor factor es el tiempo. Si tuviéramos más tiempo para salir a tomar algo, para juntarnos en casa, seguramente se iniciará una amistad, pero no tenemos ese factor del tiempo. Y seguramente usted tiene un círculo en el cual son amigos, ¿o no? ¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos amigos, gente que nos contiene, les contamos cómo estamos, nos ayuda, nos reímos, lloramos. Pero que Dios te diga amigo a vos, qué tremendo, qué hermoso. Que el Señor te llame mi amigo, mi amiga. Habla de una amistad cercana, un vínculo sin distancia. Sin embargo, esa amistad implica una respuesta de ambas partes. Porque la amistad lo que tiene, a diferencia del discipulado, yo puedo aprender. A veces nos pasa con los chicos que no tienen ganas de estudiar porque no les gusta, pero tienen que hacerlo. ¿Sí? No necesariamente nuestros hijos van entusiasmados al colegio a aprender, van porque tienen que ir. Pero la amistad funciona de dos vías. Vos tenés que querer ser mi amigo y yo tengo que querer ser tu amigo. Funciona de esa manera. Él ya dio el primer paso y desea este vínculo. La pregunta es si nosotros queremos su amistad, si realmente tomamos en serio la amistad que Él nos propone. Y esto me recuerda a Apocalipsis 3, cuando Jesús dijo, si yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y ahora yo te pregunto, esto es muy interesante. Ahora este amor ascendente sigue, pero quiero mencionar brevemente esto. ¿Hablamos con el Señor como si fuera nuestro amigo? ¿Charlas en tus oraciones con Dios como si le hablaras a un amigo? Tipo, contándole cómo te sentís. En un momento de ira, en vez de reaccionar, decime, hoy necesito pensar. Y ahí decís, Señor, estoy mal. Tuve un mal día, tuve un mal momento, tuve una mala reacción. Señor, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo harías con un amigo? Y como dijimos, el Señor te abrió la puerta para que lo trates como un amigo. Te abrió la puerta diciéndote, yo te invito, yo te considero mi amigo. Ahora falta que vos
me consideres tu amigo. Y el Señor comparte sus planes en la medida que los escuchemos. Porque si no pasamos tiempo con Él, no podemos escuchar sus planes. Si no pasamos tiempo con Él, no puedo escuchar sus respuestas. Si paso tiempo con Él y me la paso hablando y no lo escucho, no puedo saber qué es lo que Él quiere decirme. Por eso el silencio forma parte de nuestras oraciones y nuestra comunicación con Dios. El cerrar la boca cuando oro y estar a la expectativa de lo que Él me diga, forma parte de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él habla también. No es que yo digo todo lo que tengo que decir y me voy. Digo todo lo que tengo que decir y espero bajo la premisa de Señor, si tenés que decirme algo, tenés que corregirme algo, decímelo, háblame mi corazón. No te va a hablar, no va a venir una voz desde el cielo que te va a hablar a tu corazón. De tal manera que lo vas a oír, no sé cómo, pero lo vas a oír. Pero hacé silencios en tu tiempo de oración, hacé silencios en tu tiempo de catarsis, diciéndole, Señor, sos mi amigo, háblame. Haceme una devolución sincera de lo que me está pasando. ¿Realmente yo soy la víctima de lo que me está pasando? ¿Qué decís, Señor? Y hace silencio. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a hablar. Pero hasta que no haya silencio, no puede hacerlo. Por eso la invitación está hecha. Está hecha para llamarnos amigos. Y ascendemos un escalón más. No discípulos, no solo discípulos, no solo amigos, sino falta una que es hermanos. ¿Cómo es? Hermanos. Jesús, luego de la resurrección, les dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, voy a reunirme con el Padre que es el Padre de ustedes, que es el Padre de ustedes, que es el Dios de ustedes. Después de su muerte y resurrección, Jesús volvió a llamar a sus amigos hermanos. Hasta antes eran discípulos y amigos, pero luego de la muerte y resurrección, que hoy no vamos a hablar acerca de la muerte, de lo que ha sucedido en la muerte, ya lo sabemos, lo tenemos presente, pero provocó una diferencia muy grande en nuestra relación con Dios. El Padre volvió a llamarnos hijos. Y Jesús, como el Hijo de Dios, ¿cómo nos llama a nosotros? Hermanos. Jesús nos llama hermanos. Y no fue un término así nomás, porque Jesús también les dijo, voy a reunirme con mi Padre, que es Padre de ustedes. Y Jesús, ya después de la resurrección, ya fue un escalón más profundo. Dejó de ser el Hijo unigénito del Padre para que todos nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Ya no solo es nuestro maestro ni nuestro amigo, sino nuestro hermano mayor. El primero, como dice Romanos 8, dice, a quienes Dios conoció de antemano los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Pasó a ser el primero de todos. Jesús no solo es nuestro maestro, no solo es nuestro amigo, sino es el mayor, nuestro hermano mayor.
dio su vida para reconciliarnos con Dios, para que podamos decirle papá, para que podamos tener una relación restaurada. Y no solamente el padre, que yo voy a decir algo que no es algo excluyente o algo que esté mal. A mí, por una cuestión de formación, también me cuesta mucho decirle papá. Yo al Señor le hablo como padre, pero por una cuestión propia, me siento como, no digo que esté mal, pero el apóstol Pablo le llamaba papá. Lo denominaba de esta manera por una cuestión de cariño. A mí me cuesta por como algo respetuoso que le tengo a Dios. Sin embargo, tengo esa confianza como yo tenía con mi papá. Y que a mi papá le decía papá, pero bueno, dejó abierta hasta una posibilidad de que le digamos, lo llamemos con ternura. Ser el primero por medio de la resurrección. Por eso Jesús nos invita a una relación más familiar, íntima, sin caretas ni prejuicios. Un hermano, a diferencia de un amigo, participa de sufrimientos familiares y te entiende mejor que nadie lo que está pasando. Nadie te va a entender más como tu hermano que ha sufrido y padecido los líos familiares que son parte de tu entorno familiar. Esa madre golpeadora o ese padre maltratador, los hermanos se abrazan, que uno no elige los hermanos. Los amigos uno los elige, pero los hermanos no, nacemos en un entorno familiar que ya está formado. Pero entre hermanos no nos entendemos, compartimos hasta los traumas a veces con nuestros hermanos, compartimos situaciones difíciles, compartimos situaciones que nos agobian, las lágrimas. Quizás hay cosas que a un amigo no le dirías, pero tu hermano lo sabe. Cuando mi papá estaba luchando con su dolor, los únicos que lo sabían eran mi mamá y mis hermanos. Y entre nosotros nos entendíamos porque estábamos padeciendo a la par. No es que uno era más sufrido que otro, no, todos estábamos luchando con lo mismo. Por eso nos llama hermanos. Uno llega a su casa, acá estamos así, hermoso, cantando, haciendo cosas, y llegamos a casa y sale nuestra verdadera intimidad. Cómo somos, cómo nos tratamos. Quizás acá somos muy fríos, pero llegamos a casa y somos de otra manera, somos más amables, más cariñosos. Entonces el Señor pasa de una relación de amistad a una relación que forma parte de la paternidad de Dios. Un hermano participa en sufrimientos familiares y te entiende mejor que nadie. Así es por lo cual Hebreos 2:18 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El único que nos va a entender, que forma parte de nuestra familia, es el Señor. Él padeció todo, dolores de cabeza, situaciones injustas. Tu hermano lo sabe, tu hermano mayor lo sabe. Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Él te invita a ser su hermano o hermana, que puedas transformar esos vacíos que ha originado tu propia familia.
vacíos que nuestra propia familia nos han dejado. Quizás de grandes seguimos sufriendo la ausencia de nuestros padres, quizás de grandes sufrimos situaciones que nos han marcado y seguimos llorando por la leche derramada y seguimos y seguimos. Que el Señor pueda realmente sanar nuestra vida emocional y sentimental, sellar vacíos, palabras que nos han herido y han quedado en nuestra cabeza a lo largo de los años, palabras que nos han lastimado. No estoy diciendo solamente cosas que pudimos haber dicho, cosas que nos han dicho, cosas que nos han marcado en nuestra vida, y que podamos recibir ese abrazo de hermano y ese abrazo del Creador como Padre, en donde Él pueda sanar nuestras heridas y dejar de derramar sangre. Y termino con estas palabras del salmista. Les pido a los chicos que pasen para tocar. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Saben que muchas veces nos vemos como nos vemos, pero en el fondo somos como niños. Niños que ante algunas personas somos más vulnerables que con otras. Niños que nos hemos formado de cierta manera. La frialdad de nuestros padres, venimos de una generación donde los límites se marcaban. No en mi casa, mis padres han sido súper amorosos conmigo. Pero yo sé que ellos han sufrido a lo largo de los años. La disciplina era sinónimo de que te fajen, ¿o no? Y que a veces decimos a nuestra generación de hoy, decimos, ¿cómo necesitas una buena varita para sacarte todos los caprichos, o no? Pero a veces hubo excesos, a veces hubo palabras hirientes, a veces hubo ausencias, a veces hubo preferencias, que hoy nos vemos con este porte así como estamos, pero en el fondo es como que somos niños heridos, lastimados, con dolor, con malestar, con tristeza. Quizás últimamente hubo situaciones que nos han lastimado, pero no es para que revolvás la olla, es para que realmente el Señor sane lo que está en nuestros corazones. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y tenemos un hermano mayor que nos amó tanto que se dio a sí mismo para que no tengamos que hacerlo. Y que Él pueda sanar todo aquello que está en nuestro interior. ¿Puede ponerse de pie? Cierre sus ojos. Y si usted es uno de esos que ha sufrido a lo largo de los años y sigue caminando en su vida con heridas, un padre que se ha ido de su casa sin decir nada o en situaciones difíciles, y que vuelvo a lo mismo, tenemos el porte más elegante, más sincero, pero en el fondo somos sufridos. Que el Espíritu Santo pueda, mientras cantamos, pueda cicatrizar herida por herida. Pero como dijimos, la relación con Dios existe en silencios, en donde Él habla y yo escucho. Entonces que vos puedas decirle al Señor: Señor, así estoy, así vine. Tu amor es ascendente. De la nada me llamaste discípulo. Luego me llamaste amigo. También me llamaste hermano.
Señor, estoy cansado. Cuántas cosas están en mi interior que todavía no he terminado de resolver. Estoy marcado. Y que vos puedas decirle, Señor, y que el Espíritu Santo pueda traer a memoria situaciones que han surgido a lo largo de los años de tu infancia, de tu adolescencia, de tu niñez, para que el Espíritu Santo realmente pueda sanarte y puedas recibir ese abrazo que solo el Padre Celestial puede darte y solo nuestro hermano mayor puede hacerlo. Porque en el fondo queremos volver a nuestro hogar. Y nuestro hogar es con nuestro Padre y con nuestro hermano mayor. Decile, Señor, háblame. Contale cómo te sentís. Contale cómo estás. Contale tus heridas. Contale tu cansancio. Decile, Señor, estoy cansado. Y hace un silencio para que Él te hable. Y decile, háblame, Señor. Decime algo. Trae a memoria situaciones que tienen a mis hermanos de rehén. Situaciones del pasado que los tienen de rehén, que hasta hoy en día siguen luchando y acarreando mochilas que no tienen por qué llevarlas porque el Hijo nos hizo verdaderamente libres. Tu amor por mí es más dulce que la